Puedes leer 50 libros al año y seguir siendo la misma persona. Puedes leer libros importantes, clásicos, bestsellers, y no cambiar nada en tu forma de ver la vida. Y entonces podemos preguntarnos, ¿estás leyendo o solo pasas páginas? Se dice que leemos menos, se dice también que leemos peor, y sin embargo nunca ha habido tantos textos a nuestro alcance, bibliotecas enteras en el móvil, miles de libros gratis, infinidad de recomendaciones. Y se publican en papel más libros que nunca. Aquí hay algo que no encaja. Vamos a hablar de eso. Aquí hay una idea muy sencilla. Leer no es pasar los ojos por un texto. Leer es situar un texto en su contexto, en su mundo, y dejar que ese mundo nos afecte. No se lee igual un manual de química que una noticia del periódico o una novela de Dostoyevski. Cada texto pertenece a un ámbito distinto, un contexto, un mundo, y si no entramos en ese mundo, en realidad no lo estamos leyendo. Aquí viene algo decisivo. El mundo del texto nos permite entenderlo, pero al mismo tiempo modifica nuestro mundo. Lo amplía, lo corrige, a veces lo transforma por completo, aunque no siempre ocurre. Hay textos que están a nuestra altura, nos distraen, nos entretienen, nos resultan cómodos, agradables, y eso está bien. Ahí el lector y el escritor están en el mismo plano. Pero hay otros textos que están por encima de nosotros. Por eso nos cansan, a veces nos aburren, en cualquier caso nos cuesta avanzar. Tendemos a pensar que la culpa es del libro, y puede ser, pero también puede ser que es que no estemos a su altura, que el libro nos supere. Es un buen libro. Hay que darse cuenta, por otra parte, de que no todas las lecturas son iguales, hay varios tipos de lecturas. Hay una lectura que sirve para pasar el tiempo, nos engancha, nos distrae, nos entretiene y está muy bien. Hay otro tipo de lectura que la realizamos para adquirir conocimientos, para aprender un idioma, para aprender una disciplina académica, química, historia, matemáticas. Y estas lecturas también son necesarias, pero son otro estilo. Y hay un tercer tipo de lectura, la más exigente, la más valiosa. Leer para comprender, para entender mejor nuestra vida y el mundo. De este tipo de lectura vamos a hablar. Aquí ocurre que a veces el libro está a nuestro nivel, lo entendemos. Pero otras veces tenemos que elevarnos. Y ahí está la dificultad y el valor. Porque tenemos experiencia de que los libros que nos han transformado, que nos han impactado, son libros que inicialmente nos han superado. Para entender mejor esta idea, vamos a viajar un poco en el tiempo. Vamos a ver cómo se ha leído en tres momentos distintos de la historia. Empecemos por Platón. Platón se sitúa en un momento histórico en el que la escritura va ganando terreno a la oralidad, y Platón es muy crítico respecto a la escritura. Él piensa que el texto escrito de entrada va a mermar nuestras capacidades, va a hacernos más torpes, porque vamos a confiar a un texto externo nuestra memoria y por tanto la vamos a perder. Digamos que como el que apunta las cosas en la agenda ya no necesita tenerlas en la memoria y luego se le olvidan. Este mecanismo es el que ve Platón. Cuanto más confiemos al texto, menos vamos a tener nosotros y peor vamos a ser nosotros. Con esa visión negativa de la escritura se entiende que Sócrates no escribiera nada. Pero Platón escribe, y mucho. ¿Qué hace Platón? Ahí está su genialidad. Los escritos de Platón no transmiten su doctrina sobre la verdad, la justicia, la bondad, etc. No, ponen a varios personajes dialogando, dando razones, exponiendo un logos, una razón que apoya una determinada perspectiva. Y a otro personaje que lo cuestiona, que pone sobre el tapete otro logos. Y eso es un diálogos, dos logos. La razón que cuestiona las tesis que se afirman. De manera que las obras de Platón son una máquina de hacer pensar. Lo importante no es qué piensa Platón, sino que el lector necesariamente tiene que pensar un argumento y su contrario.
y por tanto el lector necesariamente entra en el diálogo. Y ese movimiento hace imposible retener de memoria o fiar al texto lo que uno piensa, porque uno lo que se lleva es precisamente ese movimiento, ese diálogo. De manera que la genialidad de Platón en este punto estriba en que consigue hacernos pensar, no transmitir su pensamiento. Y este es un modo de leer. Ir al texto, ver lo que dice y confrontarlo con lo que nosotros pensamos. Este diálogo transmite muy bien la idea del círculo socrático de que la filosofía es la búsqueda de la verdad en compañía de amigos. En ese sentido, la lectura que propone Platón es un acercamiento a lo que se expone en el texto, de manera que lo enfoquemos como uno de los participantes en el diálogo. Y así podemos leer con fruto, con esfuerzo, quizá también con lápiz. ¿Has sentido alguna vez que un libro te hablaba, te decía algo y reclamaba tu respuesta? Esa sensación es Platón en acción, este modo de leer. Un segundo modo de acercarse al texto lo encontramos en la Edad Media. Ahí el libro adquiere autoridad. La palabra autor tiene que ver con esto. Aquí la escritura está dotada de autoridad. La máxima autoridad la tiene la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero también Pedro Lombardo o San Agustín o Aristóteles, el filósofo. En definitiva, el enfoque medieval considera que los textos están dotados de autoridad. Lo que está escrito está pensado por un autor sabio, Dios en el caso de la Biblia, o Aristóteles o San Agustín o alguien docto, o alguien sabio, una autoridad en definitiva, de la que podemos aprender. Y por tanto lo primero que tenemos que hacer, puesto que el libro está dotado de autoridad, es entender qué dice el libro. El primer esfuerzo de lectura es establecer lo que dice el texto. Pero claro, ocurre que a veces las autoridades se contradicen. A veces en un pasaje de la Biblia se dice una cosa y en otro parece que se dice la contraria. Un autor como Aristóteles dice una cosa, pero San Agustín dice otra o Platón dice otra. Entonces, ¿qué hacer con esto? Aquí aparece una herramienta poderosísima, la disputatio, digamos, la disputa, la discusión. Se empieza planteando un problema. Por ejemplo, ¿somos libres o estamos determinados? Se recopila lo que dicen sobre ese problema las autoridades, es decir, los grandes autores. Se los toma en serio, se les deja hablar y se les clasifica en dos grupos, los que apoyan un punto de vista y los que apoyan el contrario. De ahí se salta a un argumento de autoridad especialmente notable, que esté por encima de la aparente disputa. ¿Y qué corresponde ahora? Sopesar las distintas perspectivas. Sopesar da lugar al término pensar, ver qué peso, cuánto pesan las tesis expuestas. Al pensar sintéticamente, es decir, integrando la aparente disparidad de tesis, el lector elabora una tesis propia, elabora una doctrina propia, da respuesta al problema, pero no desde sí mismo, sino después de haber visto lo que dice la gente que sabe sobre esto. Si la respuesta es buena, tiene que poder volver sobre las tesis primeras, contradictorias, y justificarlas, explicar por qué acierta este y por qué este se desvía o parece que se desvía. Este es un buen modo de leer, de entenderlo. En definitiva, aquí también hay un cierto diálogo con el texto, pero digamos que ya está más sistematizado, formalizado, con un determinado esquema. Y aquí ya no se trata de entender el texto, precisamente porque es una autoridad, se trata de ampliar mi mundo, no solo mi pensamiento, sino mi contexto, mi mundo, mi vida. ¿Cómo? Pensando mejor con ayuda del texto. El tercer momento al que vamos a referirnos es la modernidad. Aquí la lectura se presenta como análisis. El texto no se concibe ya como algo con lo que dialogar, ni como una autoridad. Se concibe como un objeto al que hay que analizar. Descomponemos el texto, lo explicamos, lo analizamos desde fuera. El asunto es que podemos ser unos eruditos, unos expertos en Nietzsche, Shakespeare, Schopenhauer y no haberlos leído de verdad.
porque hay textos que no se entienden desde fuera. Solo se entienden cuando uno se deja afectar por ellos, cuando les permites que te incomoden, que te cuestionen, que te cambien. Por eso quizá el problema actual no es que leamos menos o que leamos peor. Puede ser que hayamos olvidado qué significa leer. Leer no es consumir textos. Leer es entrar en una relación viva, dejar que el texto diga algo verdadero sobre la vida y sobre ti. Esto exige apertura, paciencia, atención y esfuerzo. Leer bien, entonces, no es leer más. Es estar abierto, exponerse a algo que puede transformarnos. Por eso, la próxima vez que cojas un libro que te cueste, no lo dejes solo porque es difícil o aburrido, salvo que tu intención sea pasar el rato, que está muy bien. Pero si lo que tú pretendes es profundizar, aumentar tu comprensión de ti mismo y del mundo, entonces la cuestión es otra. La cuestión es, ¿estoy dispuesto a esforzarme para elevarme a su altura? Porque podemos leer mucho y no cambiar nada, pero cuando lees de verdad no estás acumulando palabras, estás pensando. Y eso siempre tiene consecuencias. Gracias por pasar por aquí. Si te gusta este enfoque, acuérdate de darle me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos.